Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro espacio Café y Letras, una posibilidad de encontrarnos, una posibilidad de hablar sobre temas que involucren el derecho, pero también la literatura y el cine y todas aquellas expresiones del ingenio humano. En el día de hoy es muy grato presentar a nuestro invitado, previo por supuesto a saludar a nuestro compañero Nicolás, a nuestra compañera Lina, donde este encuentro maravilloso de cada viernes para nosotros. Hoy vamos a tratar un tema de las políticas migratorias y la cultura migratoria, particularmente por supuesto de Estados Unidos, que hoy en día está en boga. Entonces, vamos a presentar en primer lugar a nuestro invitado. Para mí es muy grato saludar a John Edward Cruz Peña. Para nosotros como facultad es muy grato por varias razones. Lo primero es recordarlo como uno de nuestros alumnos. Estuvo en estos maravillosos pasillos de nuestro querido claustro de Santo Domingo, recorrió, hizo sus primeros pasos y luego, como ocurre con muchos colombianos, con muchos latinos, se fue a Estados Unidos. Primero una parte académica que ya nos contará y luego terminó trabajando y estudiando en este país. Es grato por volvernos a encontrar, es grato por poderlo saludar y por poder contar en este espacio lo que muchas veces tiene de grato el volver a hallar a esos que fueron nuestros estudiantes y que hoy son nuestros compañeros de trabajo. De manera que una bienvenida muy calurosa, una bienvenida llena de cariño y de recordar cosas bonitas. Muy bienvenido es usted, mi estimado John, a esta su casa, la Facultad de Derecho. Muchas gracias, profesor Franklin. Gracias a todos los que hoy en día nos están escuchando. Probablemente este mensaje sea un mensaje para aquellas personas que algún día tengan la esperanza de poder salir de esas fronteras que hoy nos limitan, que hoy deberían no existir, sino que realmente deberían ser universales. Sí, soy orgullosamente unicaucano. La verdad, no sería nada, la verdad, sí, sin lo que pude haber aprendido y estudiado aquí en la Universidad del Cauca. La misma universidad, el prestigio de la universidad me dio la oportunidad de poder ser judicante en el Consulado de Colombia en Washington, D.C., en el año 2019, en años de pandemia, donde precisamente nos tocaba hacer toda la función diplomática de vuelos humanitarios, apoyos y situaciones de urgencia. Normalmente los consulados tienen función muy notarial y de registro, pero en ese año precisamente los consulados en el mundo entero tuvieron que tener una función un poco más compleja en el cuidado de los connacionales en el exterior. John, es interesante, siempre pretendemos presentar al ser humano, a esa persona que está detrás del personaje. Hoy en día ya trabajas allá, entiendo que tu estatus migratorio ha mejorado, digamos, curiosamente en medio de tu trabajo. Es una curiosidad. En medio de tu trabajo también seguramente logras un resultado en eso. ¿Cómo terminó un joven? Porque supongo que en el 2019 deberías ser una persona muy joven que llegó a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de quién es el ser humano que nos está contando estas historias. Ya nos has contado de tu paso por la universidad, de tu pregrado. Curiosamente presentaste uno de los preparatorios desde allá de manera virtual, porque el estatus migratorio, entre otras cosas, el no poder desplazarse tan fácil para acá. Aprovechemos un momento que creo que en el fondo lo bonito de este espacio tiene que ser ese, ¿no? El de presentar a los seres humanos antes que al personaje, al que conoce, al que sabe. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Empecemos por ahí en una breve manera. Y finalmente, ¿qué terminaste haciendo allá? ¿Qué has estudiado? Veo que en tu currículum aparece estudios en la American University, que para nosotros como facultad tiene unas particularidades muy bonitas también. Cuéntanos un poco de eso. Realmente esto se vuelve un poco más
fuerte y sentimental, profesor Franklin, porque mucha gente pensó que yo hacía parte de algún partido político, que yo tenía favores políticos para poder llegar al consulado. Y voy a ser muy detallado en esta parte porque yo creo que los estudiantes que nos vayan a escuchar lo van a necesitar escuchar. Cuando yo terminé materias de la Universidad del Cauca, como todos ustedes que nos están escuchando hoy en día, necesitamos buscar una judicatura, buscar un espacio donde hacer esa práctica profesional para graduarnos como abogados. Yo no contaba con ninguna palanca política, yo soy de una familia humilde de la ciudad de Palmira Valle, pero como toda persona humilde, guardé la esperanza de algún día ser recibido en alguna institución. Cogí mi hoja de vida y la organicé y la empecé a mandar a todos los correos institucionales, a la Corte Constitucional, a la Presidencia, a la Cancillería, a muchas instituciones para tener la oportunidad de poder hacer la judicatura que fuera de renombre, para poder tener un buen estatus, para así poder tener una calidad de vida mucho mejor. La única institución que me recibió y que me contestó fue la Cancillería de Colombia. Sí. Y la Cancillería de Colombia me responde y me dice, tenemos una vacante. Y la única vacante que es que necesitamos un judicante ya en el Consulado de Colombia en Washington, D.C. ¿Lo toma o lo deja? Y yo ni siquiera pasaporte tenía. Nunca había salido de Colombia. Y no tenía los recursos para hacerlo. Lo único que tenía era una motocicleta que mi papá y mamá habían conseguido con mucho esfuerzo. Sí. Y la vendí con el propósito de poder pagar el pasaporte y pagar mi tiquete de ida. No, pues, Esa fue la forma en como yo logré llegar a los Estados Unidos. ¿Era una judicatura que te pagaba algo? Era ad honorem. Sí. Absolutamente. Y el mismo desconocimiento. Y aquí voy a entrar un poquito a relacionar el tema del arte y la cultura que este podcast y que todo lo que este trabajo de investigación ha venido haciendo en el transcurso del tiempo ha determinado con el tema del arte y la cultura. Y es que la película, por ejemplo, de Paraíso Travel nos identificaba a nosotros y nos decía cómo era Estados Unidos pasando la frontera. Yo me imaginaba dentro de mi concepción de Estados Unidos que yo iba a llegar allá y que probablemente iba a conseguir un espacio donde dormir, donde duermen los homeless, sí, los vagabundos. Sí. Y ahí iba a dormir, y mi concepción de Estados Unidos era que yo iba a dormir allá mientras trabajaba en la embajada para dormir gratis. Porque solamente tenía en mi bolsillo, en mi capacidad económica, $1,000 para estar 9 meses. ¿Y allí cómo hizo? La obra de Dios. Coincidencialmente, con los 5 millones de pesos que logré conseguir, compré mis tiquetes, tenía ese dinero para estar por ese tiempo. Y 15 días antes de viajar, mi papá y mi mamá nunca creyeron que yo iba a ir a Estados Unidos porque ni siquiera sabía que tenía pasaporte y visa, hasta que lograron ver el nombramiento. En ese entonces estaba el presidente Iván Duque y el canciller entonces era Carlos Holmes Trujillo. Ya. Él hizo la firma y me nombró como auxiliar jurídico ad honorem del consulado. En ese momento dije, esto va en serio y me voy a tener que ir. Tenía buena relación con el rector del entonces de aquí en la universidad, me dio una carta de presentación, saqué mis certificados de notas, o sea, todo fue en perfectas condiciones, pero me venía a enfrentar con una realidad en los Estados Unidos. Coincidencialmente, 15 días antes de viajar, mi mamá recordó que teníamos un familiar muy lejano que vivía en Estados Unidos, pero no sabemos exactamente en qué estado, en qué ciudad. Y coincidencialmente vivía en el condado de Frederick, en el estado de Maryland, que era más o menos a 50 minutos de Washington. Pues sin dudarlo, ellos me dieron la bienvenida, me recibieron en Estados Unidos. Sin haber tenido una relación muy sin cercana. Nunca haberlos conocido. Perdón que le agregue, ellos también son hispanos, ¿cierto? Hispanos. Nada más, solo quiero acotar eso. Son hispanos y ellos eran una familia, ellos emigraron a los Estados Unidos hace más de 45 años, ¿sí? Los cuales mi tía trabajó por más de 30 años en un Giant repartiendo comidas y se pensionó en ese lugar, y mi tío, el esposo de ella, trabajaba manejando tractomulas en todo el país, también pensionado actualmente. Llegaste allí, te recibieron. Ellos me recibieron y lo primero fue que me dijeron, estás muy lejos de Washington. Mis familiares me dicen a mí, te va a quedar muy lejos de Washington, o sea, va a ser muy difícil poderte colaborar para que te transportes, te vamos a presentar un familiar, un hijo de ellos,
para que los conozcas y miremos si existe la posibilidad de que puedas vivir un poco más cerca a Washington. En ese entonces era la ciudad de Clarksburg, en Maryland. Y Dios me ha dado la oportunidad de poder tener empatía con el mundo y con las personas que he tenido la oportunidad de compartir. Y ese día que compartí con ellos, con mi primo, el hijo de mi tía y la esposa, pues les caí muy bien. Y ellos me dijeron, te puedes venir a vivir a mi casa, no te vamos a cobrar renta, no te vamos a cobrar alimentación. Lo único que vas a tener que pagar son tus tiquetes de ida. Lo bueno es que de Clarksburg a Washington, pues uno pagaba $5 la ida y $5 la venida. ¿Bus? En bus. O sea que los $1,000 me sirvieron Sí, perfectamente. Pero no había sido posible sin el entendimiento hispano de las familias. Y la colaboración mutua. Porque en ese entonces estaba la cónsul que me atendió y que me ayudó y a la cual la quiero mucho y aprecio demasiado, la cónsul Erika Salamanca, a la cual le tengo un aprecio y un cariño inmenso. Conoció mi historia, era una persona a la cual le tengo una admiración inmensa y supo de mi historia y llegó un punto que sabía que mi plata no iba a alcanzar y me dijo, yo te transporto. Te llevo desde Washington hasta Clarksburg, hasta cierta parte, para que no tengas que pagar mucho. Y así fue como logré sacar adelante mi judicatura. ¿Nunca recibiste un pago? A esto voy. Debido a la situación, porque uno entiende que llega un punto donde realmente para vivir en Estados Unidos se necesita dinero. Todas las personas que están en el consulado, y si algún día llegan a escuchar estos, ellas saben, mis amigas, las quiero mucho, Catalina, Laura, María José, todas ellas saben que son de un estrato socioeconómico completamente diferente al mío. Yo soy un estudiante de universidad pública, de colegio público. Yo pagaba 60,000 pesos el semestre. Y ellas son las universitarias de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes, de las universidades altas de Bogotá, en donde perfectamente podían pagar una renta de $1,200 al mes. Enviados por sus padres, además. Y perfectamente podían rumbear y pasarla rico. Mientras que uno de universidad pública le tocaba un poquito rebuscársela. Y era normal. Cuando llego al consulado, el consulado me dice, bueno, ¿quién fue tu padrino político? Y mi única respuesta que yo siempre decía es Dios. Dios es mi padrino político y eso para que lo tengan en cuenta, que los inmigrantes hoy en día su único salvación y su único enfoque es Dios. Sin Él, hoy en día Estados Unidos y los inmigrantes no tendrían posibilidad alguna. Allí te introduzco, perdóname. Sí, Nicolás. La figura, no sé si la recuerdas, Franklin, de los migrantes venezolanos en los Estados Unidos, que a propósito del tema de la cultura que se maneja en el podcast, te recomiendo del álbum Siembra un tema que se llama María Lionza, que es la santa patrona de los migrantes. Sí. Entonces dice Rubén Blades en medio de su composición, y va guiando el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. Para introducir además un concepto de Pierre-Joseph Proudhon, un autor anarquista bien importante, que habla del apoyo mutuo. Sin el apoyo mutuo no habría sido posible esta carrera diplomática que estás llevando. Sin el entendimiento de familia que tiene un hispano muy diferente al que lo tiene un norteamericano, anglosajón. Sí. Hay un tema ahí muy interesante que podemos introducir con esa historia tan bonita y pues llena de coincidencias, de cosas bonitas. Pero yo quiero recabar en un tema que está planteando Nicolás. Fíjese que quizás lo que logra que los latinos salgan adelante, incluso en Paraíso Traigo, se ve eso en esa película. Recuerda que él estuvo tan caído que quien lo rescató fueron unas personas que lo vieron tan mal que lo recibieron y eran también latinos. Hay una cosa muy, muy rescatable de todo esto que acabas de mencionar. Primero es la historia de una persona de una universidad pública, que creo que es que ponerlo de presente, llegar a un tema de una embajada. Eso solo se logra
con una familia que después de 40 años, según nos cuentan, ni siquiera se habían vuelto a hablar y lo reciben como propio. O sea, eso solo Eso con desafía seguridad. eso desafía totalmente el concepto de familia nuclear norteamericana. Pero Sí. por supuesto. Ok, entonces normalmente las familias en Estados Unidos cuando llevan más de 40 o 50 años, pues se vuelven familias americanas, con costumbres americanas, de poca solidaridad entre los mismos hispanos, que sencillamente es algo cultural. Hay una temática, antes de que pasemos, porque sé que hay una gran parte de la historia de tu proceso, de tu participación allá, pero ese estilo de vida a mí me llama la atención por algo que decía Nicolás, y es la parte cultural. Cuando usted va a Estados Unidos, puede encontrar personas que llevan 20, 30 años y no saben hablar inglés, por ejemplo. Y eso obedece a una particularidad, y es que este tipo de personas tienden a llegar a ciertas zonas donde hablan más español que inglés. Y eso es una cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención, porque finalmente no pierden sus raíces, porque el entorno en el que viven, están en Estados Unidos, pero forman comunidades latinas, forman comunidades de sus países. ¿Cómo has notado este proceso como para entrar al proceso migratorio, John? Si te parece que creo que es una de las cosas que nos convoca y nos debe convocar por un principio de humanidad, Sí. un principio de ese papel del derecho en esos temas sociales, como el grave problema que está pasando hoy el mundo con el tema migratorio, ¿no? Quizás concentrado un poquito más en Estados Unidos, pues por tu experiencia, pero por supuesto que podríamos hablar de la migración en Venezuela, de la migración de colombianos hacia otras partes del mundo. Entonces, primero hablemos un poquito de esa parte cultural, si te parece, Nicolás, de cómo esas personas no pierden ese sentido de identidad con sus países, con sus orígenes. Yo he encontrado, por ejemplo, partes de Estados Unidos que he tenido la oportunidad de visitar y hablan mucho el español. De hecho, casi que uno no necesita el inglés en esas zonas. ¿Cómo notas eso? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? Ya llevas, creo que 5 años, 6 años, ya 6 años en Estados Unidos. ¿Cómo no perderte en esa cultura norteamericana y conservar los orígenes? ¿Cómo lo has logrado hacer y qué nos puedes contar? Completamente de acuerdo, o sea, creo que el estado de necesidad del latino hace de que se agrupe en poblaciones particulares. Bueno, y vamos a entrar un poco más de fondo. Dentro de la Constitución americana está la libertad de poderse expresar como usted se siente identificado. Está en la Constitución. Y en la Constitución americana dice que usted debe ser escuchado y usted puede tener derecho a ser identificado y ser procesado en su idioma. Si usted es detenido por un agente migratorio o por un policía, usted tiene el derecho y la autoridad de decir, necesito que me hablen en español. Y es un derecho constitucional, ¿sí? Pero como todo lo que es derecho constitucional y como todo lo que es cuestión también democrática, llegan partidos o movimientos políticos que van en contravía de la libertad, como el que hoy en día tenemos. Yo quisiera, perdóname, no perdamos la oportunidad de hablar primero de esa parte cultural. Lo que estamos viviendo hoy en Estados Unidos en relación con los migrantes es una cosa absolutamente que desborda cualquier parámetro ético, jurídico, humanitario. Es decir, recordemos una cosa, y me gustaría hacer ese ingreso una vez nos hable de esa parte cultural. ¿Cómo llegó Donald Trump en este último periodo al gobierno que hoy ostenta? Es decir, él llegó Norteamérica para los norteamericanos, Norteamérica sin inmigrantes. Creo que es importante. Entonces, no olvidemos esa parte cultural. A mí me inquieta un poco ese tema, pero también no podemos dejar de hablar alrededor de lo que está pasando. Dediquemos un buen ratico que ya nos queda para abordar esa temática. ¿Vale? Yo creo que este podcast no va a quedar corto y ojalá tengamos la oportunidad de hacer uno doble porque realmente hay muchos temas que tratar.
pero lo que dice el profesor Franklin es muy cierto. O sea, referente contra el tema cultural, es importante identificar que había una necesidad del pueblo americano de sentirse representado y de sentirse protegido. Para nadie es un secreto que en los últimos años hubo muchos alivios y muchas condiciones abiertas para los inmigrantes en Estados Unidos. Era muy común ver personas que pasaban la frontera sin ningún tipo de control. No quiere decir que esto sea bueno o sea malo. Lo que pasa es que cuando no hay medidas de precaución pasa lo mismo que pasó con Venezuela y Colombia. ¿Sí? Y hay personas que migran con el propósito de construir país y con el propósito de construir una cultura diferente y por el propósito de creer nación y crecer como familia. Pero en Estados Unidos no ocurrió igual. Hubo mucha gente que llegó allá a destruir lo que ya se había construido. Y en esta parte reconozco, identifico que bandas criminales tomaron parte de las naciones, de los estados y las ciudades capitales de los Estados Unidos. Me llama la atención porque cuando uno lee el contexto de lo que quiere hacer Donald Trump, según lo que dice él, y digamos todo su gabinete, es que el problema con los migrantes es un problema de ilegalidad, de personas que van a delinquir, de personas que van a cometer delitos en Estados Unidos, y fundado en eso ha generado todas las políticas que uno escucha. Leyendo las estadísticas, en lo que va corrido del 2025, recordemos que Donald Trump está desde el 1 de enero del febrero del 2025, hasta hoy hay 110.000 deportaciones. Él esperaba tener a hoy 300.000 deportados de todos los países, y ya se han visto deportaciones express, el trabajo de las agencias alrededor de lo que están haciendo en las fábricas, en las empresas. ¿Qué tanto de realidad tiene eso, John, de acuerdo a tu experiencia? Mira, profe, es muy cierto que hoy en día existe una incertidumbre y un temor inmenso en los Estados Unidos, y más que todo para las personas inmigrantes. Pero es importante recalcar que una cosa es usted proteger su territorio nacional y otra cosa es vulnerar derechos humanos. Creo que ahí está la clave, Nico. Sí, hoy en día lo que está viviendo Estados Unidos y lo que está viviendo el pueblo americano y los inmigrantes es un atropello a la dignidad humana, es un retraso a los tratados y los convenios internacionales que por muchos años se ha tratado de fortalecer, y es un poco frustrante para aquellos que nos gusta la defensa y la promoción de los derechos humanos identificar que gobiernos de turno, porque no es un único gobierno que lo está haciendo. Tenemos al gobierno de Bukele en El Salvador haciendo exactamente lo mismo. Tenemos el gobierno ahorita de Milei en Argentina y irreconociblemente el gobierno de Nicolás Maduro. Está haciendo completamente lo mismo. Todos son dictadores de turno, ¿sí? Y nos logramos identificar que todos tienen un mismo modo operandi, y es represar y callar y afectar la dignidad humana de las personas. Me llamó la atención, Nico, creo que quería hacer una intervención. Rápidamente, mira, Estados Unidos ahorita está sufriendo unas consecuencias que ya vivió Europa antes, que un mal manejo del tema de las migraciones los mete en complicaciones que tienen carácter de lesa humanidad al final. ¿Por qué? En algún momento el tema de la nación judía se volvió un problema gigantesco previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces nadie sabía qué hacer con las comunidades judías porque desconocen los fenómenos de transculturación, desconocen que las culturas en todo momento llegan a un punto de integración. Entonces, el desconocer eso es lo que lleva a los Estados Unidos a olvidarse históricamente que ellos son parte de un tercer colonialismo, ¿sí? Que ellos son una potencia colonial que a todo el mundo tienen tratando con dólares, por ejemplo,
y que hay muchas cosas que se tasan con la divisa del dólar, ¿sí? Después hacen intervenciones de corte político directo y no se quieren hacer cargo, ¿sí? Estados Unidos se ha metido muchas veces en la América hispana, ¿sí? A veces por colaborar, hablemos de la independencia de Cuba, por ejemplo, ¿sí? A veces simplemente por una política de Estado, ¿sí? Como podemos hablar del Plan Cóndor o como la guerra contra las drogas, que es un objetivo racista que ahorita tiene alcances del debate de la migración, ¿sí? Nixon impulsa la guerra contra las drogas en persecución a los mexicanos. Ya. Me llama la atención una cosa, compañeros y amigos que nos escuchan. Me puse a revisar un poco como el tema legal que ha utilizado Donald Trump y su gobierno para deportar, para tratar el problema migratorio, si es que lo podemos realizar así. Y él usó, quiero que me ayudes como a saber si es cierto, él usó una ley que se llama Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. ¿De mil cuánto? 1798. Dios. Es una norma de guerra que rara vez se ha utilizado. A los enemigos extranjeros. Entonces, y en épocas de guerra, yo quiero que me ayudes un poquito con tu experiencia y a verificar lo que uno ve en las noticias o escucha o lee y saber si eso es cierto. La administración, qué pena que me ría de esto, Es que pero parece un la chiste. administración de Donald Trump ha hecho muchas cosas que uno diría, ¿Qué? ¿cómo puede ser posible? O sea, y obviamente se ha declarado algo completamente inconstitucional, ¿sí? Como por ejemplo eliminar la ciudadanía por nacimiento de personas sin estatus migratorio, o sea, y reconocer esta situación. Pero bueno, es fácil identificar que gobiernos de turno con estos énfasis de pequeños dictadores de turno, porque podríamos decirlo así, dictadores de turno, se siguen convirtiendo en parámetros de risa, ¿sí? O sea, en parámetros de burla, porque realmente desconocen por lo cual se ha creado y se ha fundado una nación. Claro. Para nadie es un secreto desconocer lo que hoy hizo Martin Luther King hace unas decenas de años en pro de la libertad de aquellos que no tenían voz, ¿sí? Que fue en la época precisamente del racismo más fuerte que vivió Estados Unidos. Y que empata con lo que anotaba de las culturas y la integración. Martin Luther King tenía una propuesta antirracista integracionista. Uh-huh. Sí. Mientras que pues, su rival dialéctico, que bien podría ser Malcolm X, tenía una propuesta antirracista pero segregacionista. Uh-huh. ¿Sí? Terminaban haciendo lo que estaban... Martin Luther King señalaba que él se soñaba, su famoso discurso de tengo un sueño, es que él se sueña con la integración. A lo que Malcolm X en una conferencia que coincidieron le dice, adiós tío Tom. Y eso lo puso furioso porque un tío Tom es básicamente, en palabras de Malcolm X, un negro servil de los blancos. Malcolm X proponía que, al contrario, los negros se debían organizar y como ellos eran los que trabajaban, los que hacían y los que movían, pues que se les asignara su propio territorio, ¿sí? Y hacen un rescate de toda la herencia africana, ¿listo? Y todos empiezan a tener nombres africanos dentro de ese movimiento, pero esa es una tendiente de salirse de... No, y ahora que mencionaste esa parte de que ellos son los que trabajan y eso, a mí hay algo que me ha encantado, suena un poco mal, pero me ha encantado, de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, que de tanto expulsar a los migrantes, a todas esas personas, se están empezando a quedar sin mano de obra. Mira, ¿qué tan cierto es eso? Sí. Pues a ver, o sea, Sí. yo quiero partir de lo siguiente, y me encanta la apreciación que cada uno de ustedes tiene, pero para poder entrar en un contexto más genérico y de pronto lo que nos están escuchando puedan entender, porque siento que estamos
muy fuertes con ciertos conceptos importantes y me encanta porque es un conocimiento muy avanzado con respecto a la política en los Estados Unidos. Pero para nadie es un secreto el tema y la época de la segregación, ¿sí? Y la segregación era precisamente eso, la discriminación por raza, por color, por identidad. Y es lo que hoy en día Estados Unidos volvió a vivir. Estados Unidos tiene una enfermedad racista que es en realidad una enfermedad de segregación, porque antes uno puede revisar toda la historia de los Estados Unidos y ver que siempre le han echado la culpa a alguien. Cuando llegaron los primeros colonos en el Mayflower y las 13 colonias, la cuestión, los malos eran los católicos. Y por eso es que nos vamos de allá. Y después los malos quienes eran los indios, hay que exterminarlos. Cuando la realidad es que los Estados Unidos no podría entenderse sin todas las olas migratorias que han recibido. Es una nación hecha a base de puras migraciones. Y si se han dado cuenta, en la época de la segregación teníamos divisiones de baños donde los negros tenían que orinar en baños de negros, donde los negros tenían que sentarse en sillas de negros, y hay películas muy buenas en donde logramos identificar, por ejemplo, hay una que se llama 7 años de esclavitud, sí, que se la recomiendo 100%, en donde se había luchado por la liberación de los esclavos, aún así colonias del sur que seguían peleando con colonias del norte lograron identificar que habían territorios donde todavía se podía esclavizar a la gente. Sí, hoy en día podemos identificar, y videos que vemos en YouTube y videos que vemos en TikTok, que la segregación pasó a ser latina. Y ahora que lo mencionas, en la época, pues de lo que dices, de que había baños para negros, sillas para negros, todo eso, se ponía peor aún para las mujeres. Porque, o sea, para rematar, las mujeres negras se estaban más excluidas incluso que los hombres negros. Hay una película... Perdona, si termina la idea. Hay una película al respecto, que voy a buscar el título pues para decirlo al final, que cuenta la historia justamente de una mujer negra que ella que trabajaba, si mal no recuerdo, en los edificios de en ese entonces la NASA, y ella tenía que caminarse los kilómetros que quieras para poder ir al baño de mujeres negras. Que se llama Mentes Brillantes, si no estoy mal. Sí. Hay un tema, estimados amigos, con el que quisiera cerrar, si me permiten esta situación. Por favor. Un tema que creo que no se puede quedar por fuera, además aprovechando tu presencia y todo tu trabajo en Estados Unidos, en temas de migración, es el papel del derecho, pero sobre todo el papel de los jueces en un Estado constitucional. Uno escucha con cierta timidez decisiones de jueces que bloquean decisiones del Ejecutivo en Estados Unidos alrededor de estas deportaciones, alrededor de estos actos. ¿Por qué no en esta parte final, John y Nicolás y Lina, terminamos dejando planteado por qué los jueces tienen que actuar? ¿Por qué los jueces son el equilibrio que muchas veces los gobernantes olvidan que deben tener límites infranqueables en el tema de los derechos humanos? Ahí creo que puede estar el asunto. Nos quedan algo así como 3 minutos antes de que tengas que ir a tu compromiso, pero creo que debemos terminar con eso. Es nuestra obligación de que el derecho debe ser eso, un límite infranqueable alrededor. La división de los poderes políticos, como lo tenemos en Colombia, es exactamente igualmente allá. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, a diferencia de Colombia, en Estados Unidos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia son vitalicios. Terminan cuando mueren, ¿sí? Y no terminan con un tiempo determinado como aquí, que son 8 años. Entonces, estos jueces son nombrados y son posicionados de manera presidencial. Tenemos una mayoría de jueces en la Corte nombrados por una administración que hoy en día tiene el poder. Ya, ahí puede estar un conflicto en relación con la separación de poderes. Y ahí volvemos a lo mismo y logramos identificar de que las dictaduras vuelven y toman poder. Porque gobiernos de turno, como el de Donald Trump, como lo que logró también hacer Bukele en El Salvador,
de lograr reelecciones perpetuas, pues tienen todas las ramas del poder. Están Y hoy en día el legislativo en Estados Unidos son mayoría los republicanos. Claro. Son mayorías en las altas cortes. Así que estamos en un momento muy crítico para la defensa de los derechos humanos, Claro. para la defensa de la dignidad humana. Y que los jueces están maniatados por sus intereses políticos. Bien, amigos, yo creo que ha sido un rato muy agradable, como suele pasar, se pasa el tiempo en estos temas muy, muy rápido, seguro se nos quedaron muchos temas allí. Agradecerle a Nicolás, a Lina, pero sobre todo a John Edward, que haya vuelto a su casa, que es esta su casa, seguramente no será el último programa. Yo quisiera terminar con un extracto de un libro que definitivamente no es de autoayuda, mi querido amigo Nicolás, de una autora que es muy interesante. Tiene el tema central es del régimen nazi, las consecuencias que tuvo el régimen nazi en el mundo. Esta autora se llama Edith Eger, se llama uno de sus libros más conocidos, La bailarina de Auschwitz, pero ahora en una colección que está sacando uno de los periódicos nacionales, dice: en Auschwitz no había prosa. Y es un tema muy interesante porque, a pesar de lo que nuestro querido amigo Nicolás en su intelectualidad a veces no logra entender, y es que el fenómeno que hoy en día existe, creo yo, es de alguna manera la vuelta al nazismo. Sí. La vuelta a ese el Estado por el Estado, a defender a una nación, a Norteamérica para los blancos y este tipo de cosas. Y ella dice una cosa que me llamó la atención cuando estábamos preparando este programa. Dice que el fascismo acecha a todo el mundo. Mis bisnietos van a heredar el mundo que sigue dominado por el prejuicio y el odio, donde los niños lanzan insultos racistas en el patio y llevan armas al colegio, donde los países erigen muros para denegar el asilo a otros seres humanos. En este estado de miedo y vulnerabilidad es tentador odiar a los que odian. Pero, dice la autora, yo siento lástima por las personas que son educadas en el odio. Creo que ahí refleja una constante en la cultura norteamericana, y es esa, ¿no? El verlos, cuando uno va a Estados Unidos, ellos, sobre todo en algunos estados, lo miran a uno bastante rayado y uno siente ese odio, esa carga enorme del prejuicio por el latino, por el que no es como ellos. De suerte que hay muchas cosas por reflexionar, queridos amigos. Recordemos que la literatura, el cine, la música será otro programa donde podamos hablar de los temas migratorios y los problemas, pero sobre todo son temas más de odios, ¿no? De cosas que se han quedado ancladas en la cultura de estos países y que es lo que está generan gente como Donald Trump. Sí. Definitivamente que haya sido elegido gobernante obedece a que fue el que mejor representó los intereses de un país como Norteamérica. Tiene una Norteamérica profunda, ¿no? De rednecks y de hillbillies. Entonces, no podemos desconocer de que Donald Trump tiene un gran apoyo dentro de su nación, pero ese apoyo también es un desconocimiento de necesidades dentro de la nación, ¿sí? Y ese es la fuerza que hoy en día estos gobiernos de turno están teniendo. Sí. ¿Sí? Miren a su secuaz Bukele con SECOP, su cárcel de máxima seguridad, donde lleva a la gente. Y aquí una de las cosas que, o sea, y ya me salgo un poquito de la academia y me meto un poquito más al arte, y es que hagamos la pequeña reflexión de la motosierra de Milei. Eso es un punto crítico donde los seres humanos debemos identificar qué mensaje están mandando con eso. Sí, porque esa motosierra, aunque lo ven como un recorte del presupuesto nacional en Argentina, que era lo que quería hacer precisamente Elon Musk en Washington, que no lo logró y que fue expulsado y que realmente salió enemigo de Donald Trump, es un mensaje a la humanidad.
Sin duda alguna. Es un mensaje de la humanidad y no lo podemos desconocer y no podemos evadir esos mensajes. Porque aunque lo queramos ver de lejos, esto nos afecta a todos. Seguramente. De hecho, nos está afectando ya. Muchas gracias a todos. Nicolás, muy amable por tener la paciencia para escucharnos. A Lina por estar acá, por dirigir este programa, por dirigir La Locura, muy amable. Un buen día para todos nuestros amigos oyentes.